y vamos a presentar. ¿Me están escuchando bien, cierto, chicos? ¿Me escuchan correctamente? Sí, señor. Vale, gracias. Ahora sí. Vale, entonces estamos viendo las adaptaciones que han tenido, digamos, los seres vivos en el transcurso del tiempo, que les han permitido de alguna forma adaptarse al ecosistema y al hábitat en el cual se encuentran y además poder sobrevivir, ¿no? Poder sobrevivir en esos ambientes que de alguna forma para ellos tienden a ser difíciles. Vale, ya explicamos todas las adaptaciones morfológicas, es decir, que tienen que ver con alguna parte de su cuerpo, alguna forma de su cuerpo que cambia, que se modifica. Y ahora estamos en las adaptaciones conductuales, es decir, son las que tienen que ver con el comportamiento, ¿listo? Con el comportamiento de un ser vivo como tal. Y también creo que ya miramos las adaptaciones fisiológicas que tienen que ver con el funcionamiento de algún sistema del cuerpo o del organismo de un ser vivo, ¿sí? Y aquí, bueno, ya tenemos las conductuales. Entonces, cuando uno habla de conducta, propiamente tiene que involucrar el término comportamiento, es decir, cómo, eh, cómo se manifiesta un ser vivo, ¿sí? En su espacio como tal. Y pues ese comportamiento lo que va a hacer es asegurar de pronto la reproducción, buscar nuevo alimento, defenderse de los depredadores que acechan, que quieren comérselos, y también pues cambiar de ambiente. ¿Listo? Vale, quiero que ustedes me digan, chicos, para usted qué es la migración, qué es y para qué sirve, por qué la hacen. Tomemos como ejemplo los patos, por ejemplo. Los patos. ¿Por qué los patos migran? ¿O para qué? Para, el invierno, Por el invierno. ¿Qué pasa con el invierno? pues por el cambio de temperatura. Bueno, sí, correcto. Sí, eso puede ser una de las causas. Pero resulta que estos animales, los patos como tal, buscan lugares húmedos, ¿no? Lugares donde hayan lagunas, lagos, humedales, ríos, quebradas. Eh, pues, ¿por qué? Porque pues, de eso depende su subsistencia y su alimentación, ¿no? Pero hay sitios de estos en donde, digamos, como que se ven afectados por las estaciones. Entonces, por ejemplo, pueden pasar de verano a invierno. ¿Sí? De verano a invierno. Entonces, por ejemplo, si hablamos en Estados Unidos, hablamos de Estados Unidos, allá, cuando sucede el invierno, pues son cambios de temperatura muy drásticos, pasan a ser temperaturas muy pequeñas, bajo cero inclusive. Entonces eso ocasiona probablemente que haya disminución de comida, que por ejemplo los lagos y todos estos humedales o donde hay cuerpos de agua pues se congelen propiamente. También pues hay algunos organismos que se esconden, que ya no están como tanto a la vista. Entonces por lo tanto pues estos patos pues, deciden cambiarse de sitio. Claro, pues ya en ese sitio no tienen comida, ya no tienen dónde estar, dónde protegerse. Pues lo que hacen es cambiarse. Entonces migran grandes distancias inclusive para encontrar un nuevo sitio en donde puedan alimentarse, reproducirse, estar cómodos, ¿cierto? Toda esa partecita. Y eso lo hacen los animales que tienen esta función de la migración, lo hacen propiamente para eso. Hay otros que lo hacen por reproducción, es decir, buscan nuevas parejas, ¿sí? Pues buscan con quién aparearse. Hay otros que lo hacen buscando mejor alimentación, ¿sí? O sea, por alimentos. Y bueno, todo eso depende de la migración. Ok, hay otra adaptación
que se llama cortejo, y el cortejo sucede cuando un organismo o un ser vivo quiere reproducirse. Y de alguna forma va a sonar un poco hasta ofensivo, digámoslo así, pero cuando nosotros tenemos una cita, ¿sí? Digamos que vamos a salir con alguien, con una pareja, vamos con la novia, con el novio, pues de alguna forma lo que hace uno es colocarse el mejor vestido, la mejor ropa, zapatos bien ilustrados, zapatos bien elegantes, ¿sí? Trata de como estar bien presentado para la cita. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impresionar a la hembra o a la mujer, lo que sea. Estoy hablando de seres vivos, ¿no? Incluyendo el humano. Y de alguna forma el objetivo final es buscar el apareamiento o la reproducción. Incluye el ser humano, se incluye el ser humano ahí. Y entonces, por ejemplo, a diferencia del humano, hay, por ejemplo, pájaros que tienen dentro de su plumaje, digámoslo así, tienen muchos colores, ¿sí? Plumas muy coloridas que al ser extendidas o al ser mostradas, pues digamos como que tienen, bueno, los animales o las hembras que miran, ¿sí? Como estas plumas muy coloridas y muy bonitas, con diferentes formas, pues se ven muy sorprendidas y se ven atraídas, ¿no? Por el macho. Y lo que hacen ahí pues es luego reproducirse. Aquí tenemos este pajarito haciendo bueno, abriendo sus alas de esa forma, ¿cierto? Y creo que él mueve las alitas, las mueve hacia un lado, las mueve hacia el otro, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y él también como que se mueve la cabeza, mueve las patas, hace como un estilo de danza, ¿no? Con el fin de impresionar a la hembra, ¿no? Y pues finalmente poderse reproducir. Y acá tenemos los colibríes. Los colibríes hay una especie que en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, debajo del pico, tiene unas plumitas de este color, como un color morado o un color fucsia intenso, con el objetivo de impresionar a la hembra, mostrarles todas esas plumas y tratar de que la hembra pues, se le acerque y puedan reproducirse. También tenemos el uso de herramientas, ¿no? ¿Qué creen ustedes que está haciendo este pajarito ahí en la imagen? Muchachos, ¿qué estará haciendo ese pajarito? Construyó un nido. Llevando materiales ¿Para qué? para el nido. Para el nido. Pues hay pajaritos que sí lo hacen, van y consiguen ramitas, consiguen inclusive hasta cuerdas, ¿no? Visto yo, hojas, bueno, un montón de cosas para fabricar el nido. Pero este pajarito no. Lo que está haciendo este pajarito es utilizar una herramienta, en este caso una varita o una ramita, un palito, para poder alimentarse. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues resulta que este pajarito se alimenta de insectos y especialmente de hormigas. Entonces lo que hace es meter ese palito o esa varita dentro del hueco o el orificio de un hormiguero o de un nido de hormigas, con el objetivo de que las hormigas suban por el palito y pues el pajarito aproveche para comérselas. Entonces es un comportamiento que tiene ese pajarito en el uso de las herramientas para que pueda sobrevivir, es decir, para alimentarse. Hay otras especies de animales que es muy importante para poder sobrevivir el andar en manadas, ¿sí? O vivir en manadas, en grupos, ¿vale? Un claro ejemplo de ello son los lobos. Los lobos hacen todo en manada, todo en grupo, van y cazan en manada, se cubren en manada, si alguien se los quiere cazar, pues entonces entre todos se cuidan, todo, absolutamente todo lo hacen en grupo, ¿sí? Y digamos que les funciona. También tenemos el grupo de las suricatas, que son esos animalitos que tenemos acá en la parte derecha, que estoy señalando con el cursor, y estos animalitos también están muy organizados, ¿sí? Y es lo que le permite de alguna forma sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de ellos? Es digamos, como tener una
una función en específico para permitir la sobrevivencia del grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay unos de estos animalitos, en especial las hembras, que se quedan dentro de la madriguera, por ejemplo, cuidando los niños, ¿no? los bebés. ¿Sí? Hay otros que, por ejemplo, se colocan detrás de muros, de rocas, para esconderse, para esconderse y para vigilar, ¿no? Para estar vigilando qué depredador se está acercando al nido y poder advertir a los demás y para que no puedan ser comidos, ¿no? Hay otros que se dedican, por ejemplo, a cazar, hay otros que se dedican, bueno, a hacer algún trabajo en especial, ¿listo? Entonces son animales que les implica, bueno, que les implica no, más bien que tienen que andar en grupo para que puedan sobrevivir. Y por último tenemos, bueno, por último no, sí, por último tenemos aquellos animales que tienen un comportamiento de correr rápidamente, ¿sí? Este animalito que es un felino, ¿cuál es? Creo que es el felino más rápido, creo que es el animal más rápido del mundo. ¿Cuál es? ¿El leopardo? No, no exactamente. ¿Cuál es? ¿Jaguar? No, no es un jaguar. El guepardo. No, no es el guepardo, no es el leopardo y tampoco es el jaguar. Y tampoco es el puma. ¿Cuál será entonces? Se llama el chita. Exacto, correcto, es el chita. ¿Sí? Si ustedes comparan un chita, mírenlo ahí, miren ese animal, compárenlo con un leopardo, un guepardo, inclusive con un tigre de Bengala, y usted puede observar que este animal, en especial este, el chita, su parte abdominal es muy angosta. ¿Sí? Segundo, las patas son muy largas, demasiado largas. Inclusive son tan largas que cuando ellos se contraen, ¿sí? Ahí se está estirando, ¿no? Pero cuando se contraen, cuando están corriendo y se contraen, las dos patas se cruzan totalmente, ¿sí? Se cruzan totalmente y eso les va a permitir que cuando las tiendan tengan mayor impulso, ¿sí? Y puedan correr mucho más rápido. Entonces, los chitas son considerados felinos que utilizan esta velocidad o esta habilidad de correr rápidamente para buscar su presa, para defenderse, para moverse de un lado a otro, ¿sí? Especialmente para eso. Ese segundo animalito que está en la imagen, ¿qué es? ¿Y qué es lo que está haciendo? Corren sobre el agua. Listo, está corriendo sobre el agua, es correcto. ¿Para qué corre sobre el agua? Para escaparse de los que se pusieron a comer. Correcto, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Santiago Vizcaya. Listo, Santiago, muy bien, ven para acá. Listo, correcto. Hay una especie de lagartijas como esta que han desarrollado en sus patas, primero que sean muy largas, segundo que entre los dedos tengan una membrana que les permite, primero como planear en el agua y además impulsarse, ¿sí? Impulsarse. Pero en este caso no es lo más importante, o sea, que las patas sean largas y que tengan esa forma no es lo más importante. Lo importante es que pueden hacer esa habilidad o tienen esa habilidad de desplazarse y de correr muy rápido. Esas patas las mueven muy rápidos. Es decir, no se hunden, pueden caminar sobre la superficie de un río, de una laguna, de una quebrada, donde sea. Pueden caminar sobre la superficie y no hundirse, es por la velocidad que llevan. Se desplazan muy rápido, muy rápido. Igual pasa con las liebres o los conejos, ¿no? También se mueven muy rápido y lo hacen con el propósito de que no puedan ser cazados, de poder perder, digamos, de vista al depredador
Eh, y bueno, otras cosas tantas que tiene este animal. Perdón. Y entonces, lógico, estos tres animales, estos tres últimos, pues son los animales que por excelencia tienen un gran desplazamiento, es decir, corren muy rápidamente para poder sobrevivir. Perdón. Listo. ¿Hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta? No, señor. ¿Ninguna? Bueno, listo. Ahora vamos a pasar a una temática que es muy interesante y además de ser interesante es muy importante conocerla. ¿Sí? Es muy importante conocerla. ¿Cómo se llama? Cambio climático. Entonces a partir de aquí ya vamos a, y ya es lo último del segundo periodo, es hablar acerca de los problemas ambientales, ¿sí? Es decir, problemas que tenemos en el ambiente y no solamente de aquellos que nos han afectado, estoy hablando del planeta Tierra, no de aquellos que han afectado todo el planeta Tierra, sino también los que están afectando a Colombia. Bueno, no sé si ustedes en estos días han escuchado por televisión o por la radio o han visto que en algunos países del mundo, como por ejemplo en Canadá, en algunos países de Europa, está sufriendo, digamos, desastres naturales. ¿Qué desastres? Huracanes, se están presentando inundaciones, se están presentando, bueno, un montón de desastres que están perjudicando no solamente a los seres humanos, sino también a los ecosistemas, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, esos desastres que ustedes están observando cada día y que están sucediendo pues, durante estos días, es debido, ojo, es debido a las acciones del hombre, a las acciones antrópicas. Nosotros tenemos la culpa de eso. ¿Listo? Y bueno, lo que estamos haciendo de alguna forma es alterar ese medio ambiente y podemos llegar incluso al punto de que algunas especies que no se pueden adaptar tan fácilmente a un ambiente de mucha temperatura, pues puede ocurrir que esos animales o esos seres vivos desaparezcan de la faz de la Tierra, es decir, que se extingan. ¿Listo? Vale. Y entonces uno de esos problemas pues es el cambio climático. Quiero que ustedes me digan con sus palabras qué han escuchado del cambio climático. ¿Qué será esta vaina? Ese cambio de temperaturas que es urgente en la Tierra. Cambio de temperaturas que se dan en la Tierra. Josué, pero esos cambios de temperatura pueden ser de aumento o también de disminución. Las dos. Correcto. Sí, correcto, muy bien, Josué. Eso es correcto, es muy cierto. Es decir, que el cambio climático no solamente se da por el aumento de temperatura, sino también por la disminución de esa temperatura. ¿Vale? Por eso se llama cambio en el clima. Si yo aumento la temperatura de un momento a otro, digamos, de la noche a la mañana, ¿sí? Eso pues va a hacer que el clima cambie, que el clima de un sitio cambie. Igual sucede si yo lo bajo, si yo bajo la temperatura, es decir, pasa de ser muy caliente a ser muy frío, pues claro, también hay un cambio en el clima de ese lugar, ¿ok? De ese lugar. Pues por lo tanto, el cambio climático no solamente tiene que ver con aumento de temperatura, sino también con la disminución, ¿ok? Listo. Pues resulta de que tenemos otro problema que se desencadena de este grande que se llama cambio climático. ¿Cómo se llama ese otro problema? Calentamiento global. Quiero que ustedes me digan qué saben del calentamiento global. ¿Qué saben? Cuando
la Tierra se calienta mucho, no hay actividad, no sé, ¿Y qué está haciendo que se caliente la mucho? capa de ozono. ¿Qué está provocando que haya contaminación? ¿Qué está provocando que haya mucha temperatura? ¿Qué está haciendo? El humo de los carros, profe. ¿Cómo? Perdón. El humo de los carros. El humo de los carros. Sí, pero quiero que me digan en nosotros, en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿qué es lo que se está observando gracias al calentamiento global? La capa de ozono se debilita. Sí, y que está produciendo que se debilite la capa de ozono. Incendios forestales. Bueno, Los eso es uno. ¿Qué otro? Los gases que provocan los humanos. Correcto. ¿Y qué hacen esos gases? No sé. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Otra respuesta por ahí? ¿Que tengan? Bueno, lo que ustedes dicen es correcto. ¿Listo? Lo que ustedes dicen es correcto. Digamos que está sucediendo algo desde ya varios años atrás, ¿sí? Es decir, que esto no es algo que se está presentando en este año, sino ya es bastante años atrás. Pero la cuestión es que cada vez que avanza el tiempo, esto se está complicando. ¿Sí? Está bien que uno dijera, bueno, la temperatura del planeta Tierra de este año, en promedio, digamos, fue de no sé, de 25 grados centígrados, es un ejemplo, ¿no? Bueno, pongámosle más, pongámosle 35 grados centígrados. Y resulta que el siguiente año pasó de 35 a 36. ¿Ustedes creen que ahí hubo una mejora? Pues no, sí, evidentemente no. Es más, yo creería que lo que se está presentando pues es gravísimo, es muy, muy, muy grave. Y ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que está bien que se diera bueno, ya sabemos que lo provoca el hombre, ¿no? Pero está bien que el hombre tuviera alguna necesidad para hacerlo, digo yo, ¿sí? Que fuera necesario esto, ¿ya? Para que se estuviera dando lo que hoy en día estamos padeciendo. Pero resulta que en muchas ocasiones no es por necesidad, a veces es por querer tener más cosas, por comodidad, se hace por moda, bueno, hay muchas cosas que están permitiendo que esto del calentamiento global pues aumente, o sea, no haya mejoría, que inclusive sea peor, ¿sí? Y el problema no es para nosotros, pues nosotros hoy en día estamos viviendo con climas muy calientes, muy altos, eso sí, pero pues bueno, no nos afecta tanto, o digamos que podemos sobrevivir al menos. Pero ahora piensen en las personas que van a quedar, o sea, las que vienen después, los hijos, o sea, no solamente mis hijos, sino los hijos de ustedes también. Se dice que muy posiblemente, dentro de unos 50 años, ya el planeta Tierra sea algo inhabitable. O sea, que las temperaturas sean tan altas que el ser humano ya no logre soportar, bueno, no solamente el ser humano, ¿no? Estoy hablando de toda la biodiversidad y todos los seres vivos. Y de alguna forma llegar a ese momento en que no podamos soportar esos cambios tan drásticos, tanta temperatura, y pues de alguna forma pues nos extingamos, ¿sí?
Entonces, bueno, pues la cuestión es que además de enseñarles esto, es como también ponerlos a reflexionar un poco, ¿no? Sepan ustedes de que esto es algo serio, de que es algo que se está presentando y además entiendan por qué es que se da. Y la otra cosa es que tengamos como idea de qué es lo que podemos hacer, así sea muy poco, ¿sí? De qué es lo que podemos hacer para tratar de mitigar un poco esta problemática, tratar de reducirla un poco y que no nos afecte tanto. ¿Listo? Y esa es la idea. Pues bueno, resulta que la NOAA, lo que ustedes observan aquí, la NOAA en inglés son las siglas para la National Oceanic and Atmospheric Administration. Eso significa NOAA. También la NASA, o sea que la NASA pues traduce, son siglas que traducen la National Aeronautic and Space Administration, ¿sí? Eso es NASA. Y la WMO, que es World Meteorological Organization. Esas tres entidades, que son entidades que de alguna forma se encargan de medir, espérenme un momento, yo grabo porque no estoy grabando. Ah, no, sí, estoy grabando. De alguna forma se encargan de medir el impacto del calentamiento global, ¿sí? Al planeta Tierra, en especial al clima. Entonces, ¿qué han determinado ellos? Han determinado que durante los últimos 3 años, es decir, 2019, 2020 y 2021, se ha averiguado y se ha consultado de que la temperatura va hacia arriba, está aumentando. En vez de disminuir, aumenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede que en el 2019, según los datos de estas entidades, se obtuvo temperaturas promedio, ¿no? Con un aumento, digamos, de 0,87 grados centígrados en el 2019. Puede que en el 2020, el año pasado, pues bajó, puede que pasó a 0,5 por lo de la pandemia y todo este cuento. Pero puede que ya este año la cosa aumentó nuevamente a 0,9 grados centígrados. Y ustedes dicen, pero es que estamos hablando de decimales, son datos muy pequeños, 0,9 pues eso es poco, ¿no? Es menos que 1. Pues resulta que eso que usted mira tampoco puede ser algo que sí marca la diferencia, ¿sí? Y le voy a explicar por qué. Hablemos, por ejemplo, de las mariposas. La mariposa monarca, que es una mariposita que es la que todos conocemos, que es esa como anaranjada con negro, ¿sí? Esa mariposa como tal es muy delicada, digámoslo así, y tiene muchos problemas para adaptarse a un medio, ¿ok? Entonces puede suceder que, por ejemplo, con un aumento de temperatura de 1, hablemos de 1 grado centígrado, que para nosotros es muy poco, puede que ese aumento de 1 grado centígrado puede primero que disminuya los cuerpos de agua, ¿sí? Es decir, que no haya tantas quebradas, ríos, humedales con la suficiente agua. Puede que, por ejemplo, las plantas tengan la adaptación, por ejemplo, de perder sus hojas y por lo tanto estas mariposas no pueden alimentarse ni del néctar de las flores ni de, digamos, ni de las hojitas de algunas plantas, ¿sí? Puede que de pronto haya tanto calor que no logre soportar esas temperaturas y se mueran, ¿sí? Por, no sé, por aumento en la temperatura en el organismo. Y eso de alguna forma puede provocar que ese animal, esa mariposa, desaparezca de la faz de la Tierra. Entonces mire lo que puede provocar un aumento de 1 solo grado centígrado, de uno solito, ¿sí? Entonces se dice que más o menos de aquí a 50 años, más o menos en el 2060 o bueno, 2050, digámoslo así, puede que el aumento no sea de 1,
sino por ejemplo de 10 grados centígrados. Y ahí sí es cuando notamos la gran diferencia, ¿sí? Y puede que ya muchas de las películas que nosotros hayamos visto, que nos muestran cómo sería el mundo en unos años, pues muy posiblemente, quizás si no hacemos nada, pues lleguemos a que así suceda. ¿Listo? Bueno. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿quién provoca el calentamiento global? Pues bueno, lo producimos nosotros, así de sencillo. Y lo producimos gracias a la producción excesiva, estoy diciendo excesiva porque necesitamos de que se produzca, nosotros necesitamos que se produzca esos gases de efecto invernadero, pero la cuestión es que lo estamos produciendo en mucha cantidad, en gran cantidad, y ahí está el problema, ¿sí? Y me explico mejor. Para eso tenemos que hablar del efecto invernadero, y con esto pues termino, para no pues como aburrirlos tanto. Con esto termino, y les termino diciendo de que el efecto invernadero es algo que nosotros y el planeta Tierra necesita, ¿sí? Y es algo natural, es algo que se presenta todos los días, y se viene presentando desde que fue habitable, es decir, desde que se presentó el primer ser vivo en el planeta Tierra, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que nosotros sabemos que por naturalidad, ¿sí? ¿Sí? El dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, por ejemplo, bueno, y otros gases más, digamos, todos esos gases se producen de manera normal en el planeta Tierra, ¿sí? De manera natural, digámoslo así. Por ejemplo, nosotros durante la respiración eliminamos y botamos dióxido de carbono, ¿listo? Y ese es un gas de efecto invernadero. Por ejemplo, las vacas cuando defecan, ¿sí? De alguna forma eso se convierte después en metano, y el metano es un gas de efecto invernadero. Y en este caso es algo natural, las vacas tienen que defecar siempre, ¿no? O sea, no hay nada que evite que las vacas defequen, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, el metano también se produce en algunos, ¿cómo se llama? Pantanos. Sí, hay algunas reacciones químicas que se producen ahí y forman el metano. Bueno, y así, hay una gran cantidad de gases que se forman de manera natural en nuestro planeta Tierra y que contribuyen al efecto invernadero. ¿Y qué es lo que sucede con el efecto invernadero? Pues resulta que esos gases que le acabo de mencionar, lo que van a hacer es que se producen sobre la superficie de la Tierra y lo que hacen es subir. Los gases de por sí siempre suben, ¿no? Entonces suben hacia la parte superior de la atmósfera, ¿ok? Y hay muchos de ellos que se colocan en una capa que nosotros conocemos como capa de ozono, ¿listo? En donde el gas principal pues es el ozono, ¿sí? Es O3. Y en este caso, digamos que hay otros gases que se colocan por encima de esa capa de ozono, otros por debajo, y la mayoría en esa capa de ozono, ¿listo? Vale, y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué esos gases? ¿Para qué se colocan ahí? Pues tienen una función principal. ¿Y cuál es? Pues voy a explicarla acá con la imagen. Entonces estoy diciendo que tenemos en la atmósfera, que es esto que yo tengo acá, aquí tengo el planeta Tierra, y digamos alrededor de ese planeta Tierra pues está la atmósfera, y es esta la que contiene los gases de efecto invernadero. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? La radiación del Sol, es decir, los rayos solares, van a llegar aquí, salen del Sol y van a llegar acá al planeta Tierra. Y con la primera capa que se encuentran, pues es con la primera capa de esos gases de efecto invernadero que hacen parte de la capa de la atmósfera más alta o superior. Es con la primera que se va a encontrar. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues los gases, esos gases de efecto invernadero, son como un filtro, como un colador, ¿sí? ¿Qué hace un colador? Pues deja pasar algo, pero hay otro que no deja pasar. Y aquí sucede lo mismo. La energía solar entra con mucha intensidad. ¿Listo? Cuando llegan a esos gases, a esa capa de la atmósfera, hay algunos que logran pasar, pero hay otros que se reflejan y se devuelven. Y aquí lo podemos notar. La energía solar aquí llega como con un anaranjado muy, muy intenso, muy oscuro,
Y luego cuando pasa esa primera capa de la atmósfera, pues ya se reduce la intensidad y se reduce aquí el color. ¿Listo? Y así comienza a reducirse mientras que sigue bajando, ¿no? Hasta que llega propiamente pues a la superficie terrestre, que es donde nos encontramos nosotros. Y es aquí donde, digamos, podemos notar la influencia de esos rayos solares. ¿Listo? Pero la cuestión es que cuando llegan a la superficie, pues nosotros tenemos muchos cuerpos y elementos que funcionan como espejos. Y en especial los que funcionan como espejos son el agua, ¿no? El agua es un elemento que refleja mucho el haz de luz. Entonces por eso es que cuando usted va a un río, a una piscina, donde haya agua, pues usted sale quemándose, porque lo que sucede es que el agua que llega, pues se refleja, la luz que llega se refleja en el agua y vuelve y se refleja sobre usted. Entonces, además de que le llega, la que se refleja también está impactando sobre usted y por eso es que se quema tanto. ¿Listo? Pero bueno, la cuestión es que aquí es que esa luz que se refleja en los cuerpos de agua, sabemos que el planeta Tierra pues, se encuentra formado por mucha agua y por eso es que se refleja tanto esa luz solar. Claro, entonces se refleja y parte de esa luz solar, ojo, parte de ella tiene que salir, si sale de la atmósfera, pero hay otra que tiene que, digamos, como chocar contra los gases que están ahí y devolverse, como reflejarse y devolverse nuevamente al planeta Tierra. ¿Listo? Mire, salen, hay unos que salen, pero hay otros que llegan aquí, miren, llegan por acá, en la capa de ozono, hay otros un poco más arriba y se devuelven otra vez al planeta Tierra. Y así se la pasan haciendo, ¿sí? Hay unos que llegan aquí, se reflejan y vuelven, se reflejan y van hacia abajo. Hay otros que salen y hay otros que se reflejan. Hasta ahí no hay ningún problema. Esto es algo necesario porque si no se diera eso de que los rayos solares se reflejen y se devuelvan, pues de alguna forma no mantendría caliente la superficie terrestre. Muy posiblemente, si no existieran esos gases de efecto invernadero, pues muy posiblemente la superficie terrestre fuera helada, hiciera muchísimo frío. Yo creo que inclusive no hubiera vida. ¿Listo? No hubiera vida. Pero el problema existe porque nosotros estamos creando ese gas del efecto invernadero en gran cantidad. Es mucho lo que se está produciendo, demasiado. Y claro, si hay mucho lo que se produce, pues ese gas lo que va a hacerse es mantenerse en la capa de ozono, o sea, no va a salir, ahí se va a mantener. Y es lógico, entre más acumulación haya de esos gases, pues mayor, miren, aquí lo podemos ver en esta imagen de acá, podemos ver que ese haz de luz llega acá a la superficie terrestre, choca contra los océanos, se devuelven, pero resulta que ya no logran pasar, ya no logran cruzar. ¿Por qué? Porque es que hay mucho gas. Entonces lo que hacen es de una devolverse, de una. O sea, no alcanzan a pasar, sino que se devuelven de una. ¿Sí? Y claro, si en este caso muy poco sale y hay mucho que se devuelve, pues eso va a hacer que la temperatura que está muy cerca a la superficie terrestre pues sea mayor. Y por eso es que sentimos tanto calor. ¿Sí? Yo creo que si ustedes les preguntan a sus abuelos si por ejemplo Yaguará antes era tan calurosa, pues ellos le van a decir que no. ¿Sí? Igual así con cualquier ciudad. Bogotá, por ejemplo. Usted va ahorita a Bogotá y hay momentos en que siente calor. Pero antes usted iba y nada, usted por el frío, pero ni por las curvas. ¿Sí? No había nada de calor. Todo momento era frío. Pero hoy en día, desafortunadamente, ya eso cambió. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, digamos, como la diferencia entre el efecto invernadero, que es algo natural que tiene que suceder, con el calentamiento global, que es otro fenómeno que se están presentando, pero este es causado precisamente por el hombre. ¿Listo? Por el hombre. ¿Ok? Y bueno, no sé si tengan preguntas, chicos, dudas, inquietudes, si no, pues dejamos ahí. Hola. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señor. Ok, ¿tienen preguntas, inquietudes, dudas? No, señor. ¿Los demás? No, señor. Bueno, entonces yo doy por entendido que entendieron bien el tema
ya me expliqué bien. Entonces, bueno, vamos por terminada la clase. Quedo pendiente si tienen preguntas, dudas, para que me las hagan por WhatsApp. Entonces me despido, chicos, que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, Catalina, que estén bien. Chao, muchachos, que estén muy bien, gracias.